¿Sabe qué? Me gocé grandemente con el testimonio de la liberación. ¿Usted está agradecido con Dios por ello? Cuando a nosotros no nos suceden las cosas, las tomamos muy a la ligera. Las personas que pasan por esa situación y ven la mano de Dios obrando, pueden disfrutar grandemente del obrar de Dios en sus vidas. Yo le invito esta mañana a que se ponga de pie, porque eso que usted y yo escuchamos de un hombre que fue levantado de su casa para tenerlo secuestrado y que no le hubiesen tocado nada y que le hubieran dejado en libertad, es para que usted y yo esta mañana estemos bien agradecidos con Dios. Que usted tenga gratitud con Dios. Porque un día usted y yo estábamos presos, estábamos en prisiones de oscuridad y el Señor Jesucristo nos ha dado libertad. Dígale al que tiene a su lado, tú eres libre. ¿Te gozas con ello? ¿Te gozas con tu libertad? No es cualquier cosa. Cuando usted escuche que a alguien lo liberaron, disfrútelo, gócese, dele gracias a Dios, alabe a Dios, porque Jesús dice claramente, yo he venido para darle libertad a los cautivos. Usted y yo tenemos que gozarnos cada vez que usted escuche que Dios hace algo. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Saben por qué uso este? Porque siempre me están haciendo señas que me pegue el micrófono y con este no me lo necesito pegar. No sé qué habrá pasado con él, pero Dios está con nosotros. Amén. Antes de dar inicio, abra su Biblia así parado, así de pie como está. En el Evangelio según San Lucas, versículo 45. Perdón, Lucas 24, versículo 45. ¿Ya lo leyó? Léalo detenidamente. ¿Sabe? Cualquiera de nosotros que pasa a compartir el mensaje podrá hacer todo lo que quiera, brincar, saltar, contar anécdotas y todo lo que usted quiera. Pero de Dios es que usted entienda el propósito de su voluntad. Por eso la palabra de Dios dice muy claramente, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los constructores. Y mire que ese versículo, el 45, es el Señor Jesucristo y estaba con los discípulos. Y vio la necesidad Jesús de hacer lo que dice en el versículo 45. Dice, entonces, ¿qué dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lo voy a dejar un momento y ahí donde se encuentra usted hable con el Espíritu Santo y dígale, amado Espíritu Santo, yo quiero un entendimiento abierto. Quiero revelación en mi corazón. Quiero que el mensaje de la palabra de Dios haga aquello para lo que tú le envías en este día. Señor, quiero recibir el propósito por el cual estoy en este lugar. Señor, hoy me quiero ir lleno, bendecido y con revelación en mi corazón. Hable con Dios, no pierda tiempo en este momento, hable con Dios. ¿Sabe? Por algo Jesús pidió que los discípulos les fuera abierto el entendimiento. Si usted no quiere irse como llegó, pídale al Espíritu de Dios, ábreme el entendimiento. Si usted no quiere que el mensaje sea simple emoción, pídele al Espíritu de Dios, abre mi entendimiento. Si usted quiere que la palabra de Dios transforme su vida, dígale, abre mi entendimiento. Hable con Él, pídaselo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, en esta hora, porque nos permites estar congregados, mi Dios, con el propósito de ser bendecidos a través de tu palabra. Mis hermanos y yo, Señor, te pedimos que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto para poder comprender el propósito de tu palabra, para tener revelación en nuestro corazón. Señor, que la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy sea como esa espada de dos filos, Señor, que penetre a lo más profundo de nuestro ser, que haga todo aquello para lo que tú le envías en este día, Señor, que remueva todo lo que es necesario remover,
que corte, Señor, todo aquello que es necesario cortar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, amado Espíritu Santo de Dios. Te entregamos en este momento, este tiempo. Sé tú, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Dice la palabra de Dios que Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos. Hoy el mensaje de esta tarde se llama Mi identidad mantiene mi posición. Mi identidad mantiene mi posición. Por eso ruego a Dios que el día de hoy tengamos revelación. Uno de los problemas serios en las almas que reciben a Jesucristo como su Salvador es verlos caminar en derrota. Es verles caminar de manera miserable. Es verles caminar siendo piedra de tropiezo para muchas almas. Y es probable que muchos de ellos verdaderamente recibieron a Jesucristo en su corazón. También es probable que muchos de los que dicen haberlo recibido realmente no han nacido de nuevo. Porque si hay algo que nos queda bien claro, es que cuando tú naces de nuevo, cosas grandes suceden dentro de ti. Porque de lo contrario, Dios estaría mintiendo. ¿Y usted dice que Dios miente? Dios no miente. Y la palabra de Dios dice de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador, no vuelve a ser igual, no puede volver a ser el mismo. Así es que esta mañana el mensaje de la palabra de Dios dice: mi identidad mantiene mi posición. Saber quién soy, estar convencido de quién soy, declarar quién soy y vivir lo que soy, me va a permitir poder mantenerme firme, fiel en el propósito de Dios. A pesar de las circunstancias que podamos tener a nuestro alrededor. Hace un rato en el tiempo de la alabanza escuchamos algo que con frecuencia le damos un énfasis equivocado. Dios dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, y mucha gente se clava en eso, en que va a haber mucha aflicción. Y como sabe que va a haber aflicción, anda en temor. Algunos tienen el temor incluso de entregarle totalmente a Jesucristo su vida porque tienen miedo. ¿Y sabe a qué tiene miedo? A que Dios haga su voluntad. La gente tiene miedo a que Dios haga su voluntad. ¿Y sabe por qué? Porque tienen miedo de que Dios quite, les prohíba cosas a las que estamos muy arraigados. Y entonces hay un temor. Y como que cuando dicen: ¿quién aceptó a Cristo en su corazón? Hay quien nomás le hace así. Como que tiene miedo de que Dios lo vaya a ver y que lo aceptó. Pero esta mañana, esta tarde, por eso, para dar inicio, le digo: pídale a Dios que le abra el entendimiento, porque si usted sigue cerrado a lo que Dios hace en su vida, usted jamás va a poder disfrutar de esa vida abundante que Jesucristo le ha prometido. Así es que mi identidad mantiene mi posición. Usted no es un hijo de Dios solamente cuando viene a la iglesia, al templo, perdón. Usted es un hijo de Dios en donde quiera que se encuentre. Donde quiera que usted esté parado, ahí está el Hijo de Dios.
De tal manera de que usted no le puede decir a Dios, Señor, a partir de este momento, como me voy a divertir, voy a dejar de ser tu hijo un rato. Por eso es que le voy a decir nuevamente, mi identidad, ¿qué hace? Mantiene mi posición. ¿Quién eres? ¿Quién eres en Jesucristo? Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer versículos del 10 al 13. ¿Ya tiene su Biblia abierta ahí? Dice el Señor en su palabra, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Le voy a volver a decir el versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta que tengo para usted en esta mañana, en esta tarde, la primera pregunta que tengo es, ¿quién es usted en Cristo? ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana? Usted es un hijo de Dios. ¿Está convencido? Fíjese cómo los amenes disminuyen. ¿Sabe que es tan importante, pero tan importante que usted esté convencido? Hay gente que dice, vas ahí y te lavan el coco. Y sales de ahí creyendo lo que te hicieron, que estés dice y dice y dice. Y sí, hay gente que quiere como por la repetición, nada más, estar convencido de una realidad. Y entonces, esta mañana, yo no quiero que usted por repetición se convenza. Yo esta mañana deseo que le crea a Dios. Si usted le cree a Dios, Dios es fiel. Así es que la pregunta es, ¿quién soy en Cristo? ¿Mande? ¿Es un hijo de Dios? Mire, fíjese bien lo que su confesión está haciendo, porque la confesión que usted tenga, la convicción que usted tenga, le va a permitir mantenerse en su posición. Usted no puede dejar de ser hijo de Dios en ratos. Usted no puede por disfrutar de algo dejar de ser hijo de Dios. Usted no puede por darse el gusto de hablar de los demás o criticar a los demás dejar de ser hijo de Dios. Usted tiene que mantener su identidad siempre, porque su identidad como hijo de Dios va a ser algo importante en su vida. La palabra de Dios dice que el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está hablando a su corazón de que usted es un hijo de Dios, la gracia de Dios le hace que usted mantenga su posición como hijo de Dios. No es porque usted se esfuerce a querer vivir como hijo de Dios. Le tengo una noticia muy buena. Los que aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no se están convirtiendo en hijos de Dios. Desde el momento en que usted aceptó a Jesús en su corazón como su Salvador, usted se convirtió en un hijo de Dios. Sin importar cuántas fallas tenga, sin importar cuánta ignorancia tenga de la palabra de Dios. Usted no puede medir el ser hijo de Dios por lo que usted hace. Usted es hijo de Dios porque a Dios le ha amado y le ha placido hacerlo hijo de Dios.
Usted es hijo de Dios porque Cristo en la cruz pagó el precio que se necesitaba para que usted y yo fuéramos adoptados como hijo de Dios. El precio para que usted esta mañana cómodamente sentado en este lugar pueda decir, yo soy un hijo de Dios, costó gran precio. Le costó la sangre a Jesucristo. Por eso el mensaje de esta mañana es, mi identidad, ¿qué hace? Mantiene mi posición. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios se le estuvo haciendo ver continuamente que lo que eran el pueblo de Dios. Y ellos se sentían muy orgullosos de ser el pueblo de Dios. Ellos se sentían muy orgullosos de ser hijos de Abraham. Eso era para ellos el orgullo, sentirse ser pueblo de Dios. Y así estuvieron trabajando con ellos. La buena noticia es que en el momento en que Jesucristo empezó a predicar, no es que cambiara el mensaje que Dios tenía, sino que vino a darle el lugar adecuado al mensaje de Dios. Y ahora usted no simplemente es pueblo de Dios, ahora usted es un hijo de Dios. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Y si se da cuenta a través del evangelio, de los evangelios, a través de la palabra de Dios, Jesucristo estuvo continuamente haciéndole ver que su Padre es su Padre también. Que su Padre es su Padre. Así es que esta mañana, usted y yo podemos decir, Dios es mi Padre. Y yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tengo beneficios grandes en mi vida, pero también tengo compromisos grandes en mi vida. En alguna ocasión se lo dije, pero mi papá, que le doy gracias a Dios porque está descansando en la presencia de Dios, él recibió a Jesucristo como su Salvador. Mi padre decía, hijo, tienes que portarte muy bien porque el apellido Cortés ha costado mucho. Y eso era algo que mi padre nos inculcaba, de que llevar un apellido era algo bien importante. Y que ese apellido, donde quiera que ibas, te iban a reconocer. Y luego, sobre todo, si hay ciertos rasgos característicos que dicen, tú eres de los Cortés, ¿verdad? Y cuando decían, tú eres de los Cortés, como que ya te ponías así. Ya se dieron cuenta y me tengo que portar bien. Ese era algo que mi padre tenía. Aunque en su momento, durante una época de su vida, él no le diera el apellido Cortés lo que debería ser. Pero a nosotros nos inculcaba eso. Ese apellido vale mucho. Hermano, ¿qué apellido Cortés ni qué nada? Ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy un hijo de Dios. Y no hay mejor título para un ser humano, no hay mejor posición para cualquier hombre o mujer que ser hijo de Dios. Por eso es que esta mañana quiero decirte que la identidad que tengas va a mantener la posición de acuerdo a la identidad que tienes. Un ejemplo, mire, hay gente que todavía dice, no hermano, es que yo soy bien corajudo. Y entonces como es bien corajudo, se planta en su posición de corajudo. Y ahí está en su posición de corajudo. ¿Por qué? Porque su identidad es de corajudo. ¿Dónde está su identidad? Pues ahí está su posición. Así es que Jesús trabajó para hacerle ver que usted y yo somos hijos de Dios. ¿Ustedes hijos de Dios? Mientras yo crea lo que Dios dice de mí, es como se van a dar las cosas. Por eso a veces le decimos a la gente, no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que los demonios creen y tiemblan, pero ellos siguen guardando su posesión, su identidad y su posición. Ellos siguen siendo demonios para hacer lo malo, aunque crean en Dios. Por eso se verá que hay mucha gente que dice que cree en Dios, que es hijo de Dios y hace lo que le da su gana. Pero esta mañana Dios quiere revelar a tu corazón y al mío nuestra verdadera identidad.
para que a través de esa identidad tú y yo guardemos nuestra posición. ¿Qué beneficios tengo por ser hijo de Dios? Gálatas 4. Versículos 6 y 7. Gálatas 4, versículos 6 y 7. Usted dice que es hijo de Dios. ¿Y es hijo de Dios? Ahora vea, por ser hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene? Dice la palabra de Dios en Gálatas 4, 6 y 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se le hace cualquier cosa a eso? Oiga, yo escucho a gente decir, ¿cómo me gustaría tener una tía que no conozco? O un tío que no conozco y me heredara algo. ¿En serio? Mire, hay gente que está soñando que de repente le va a salir un pariente que no conoce y lo va a hacer rico. Ojalá y no se le encuentre y le deje sus deudas, ¿verdad? Pero mire lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Vea, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de cielo, de tierra y todo lo que hay en ella, lo ha nombrado su heredero. ¿Se goza? ¿Le da gracias a Dios? Así como que lo está pensando, ¿será cierto eso? Hermano, créalo. Dígale al que tiene a su lado, ¿eres heredero de Dios? A veces veo que hace más estragos en alguien que lo manda a llamar el jefe y le dice a partir de hoy eres gerente. No, hombre, brinca, salta y se emociona y anda detrás de todo diciéndole soy gerente. Y llega a la casa y hace fiesta y a ustedes les dicen son hijos de Dios. Así. Pero no solamente son hijos de Dios, tienen como herencia el reino de Dios. Sí, ya lo sabía. Alabe a Dios. Alabe a Dios, agradézcale a Dios, porque usted es un hijo de Dios, porque usted es heredero de Dios. A veces nos encontramos muchos perdonavidas. Oye, hermano, es que eres hijo de Dios. Sí, ya sé. Pues entonces vive como hijo de Dios. Romanos, capítulo 8. Versículos 16 y 17. Dice el Señor en su palabra, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Pero fíjese, aquí se lo dice, heredero de Dios. Y coheredero. ¿Con quién? Con Cristo. Hasta ahí déjele, hermano, el versículo. No, vamos a leerlo completo. Porque dice muy bonito, ¿verdad? Coherederos con Cristo, ¿verdad? Pero mire lo que dice después. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ay, esa partecita como que si la pudieran quitar, ¿verdad? O sea, que se quede nada más hasta donde yo soy heredero y coheredero. Pero eso de sufrimientos a mí no me gusta. Por eso, en muchas ocasiones la vida cristiana se vuelve rutinaria y monótona. Porque estamos esperando solamente a ver qué Dios hace por mí. A ver qué Dios dice en su palabra para recibirlo. Pero cuando se trata de yo hacerlo,
ahí se acabó la identidad y la posición. Y por eso mucha gente, hermanos, mucha gente no disfruta su cristianismo. Dios, le doy gracias a Dios por ello, porque esta mañana quiere que usted y yo tengamos revelación de lo que somos en Cristo. Le ruego a Dios, hermano, sinceramente, le ruego a Dios que esta mañana usted salga de este lugar bien convencido de que usted es un hijo de Dios. De que usted es un hijo de Dios. Así que la posición que usted y yo tenemos, Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Jesús ganó nuestra posición, nuestra identidad en la cruz. ¿Dónde piensa usted que va a poder mantener su identidad? ¿Mande? ¿En el templo? Ahí, en la cruz también. Mientras usted se mantenga en la cruz, usted mantiene su identidad. Cuando usted hace la cruz a un lado, empieza a perder su identidad. Y se dice ser, pero sin disfrutar. Hoy, en la palabra de Dios, quiero hablarle de dos hombres. Quiero que veamos a través de las Escrituras a dos hombres. Que veamos a uno cómo perdió su identidad y su posición. Y que veamos a otro cómo, manteniendo su identidad y su posición, hizo grandes logros. Vaya a la primera carta, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Ya lo tiene? Primera de Samuel, capítulo 17. Su Biblia dice, David mata a Goliat. Amén. Y si usted está pensando que vamos a hablar sobre la muerte de Goliat y la victoria de David, en parte no se equivoca. En parte no se equivoca. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciera, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Puede ver ese momento? ¿Puede ver el ejército de Israel acampar? Porque no le quedaba de otra, pues tenía que irse a la guerra.
puede ver al ejército contrario enfrente de ellos y puede ver que saliera ese hombre de esas dimensiones para estar retando al pueblo de Israel. Y fíjese lo que él decía: denme un hombre. Ya me imagino en ese momento cuando dijo, denme un hombre, y que todos los del ejército y todo el mundo se volteó a ver. Órale, ¿te hablan? No, te hablan a ti. No, ¿a mí por qué? Imagínense a Saúl que le dijeran, rey, ¿te hablan? Versículo 11, ¿qué dice? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo. La palabra turbar significa alterar el ánimo, confundiendo a la persona sin saber qué hacer. Eso significa turbar. Turbar significa alterar el ánimo. Cada vez que se paraba Goliat, el ánimo de todos se alteraba y se quedaban como si no supieran qué hacer. Así le pasa a mucha gente. Se turba, pierde el ánimo y ya no sabe qué hacer. Porque tiene a un Goliat que lo tiene enfrente y lo está retando y lo está retando y lo está retando. Y como no tiene la posición donde la debe de tener, ni su identidad como la debe de tener, es fácil de caer. Y por eso hay mucha gente desanimada. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, hombre, los que predican, no, hombre, lo que se tarda, no, y siempre están repelando por algo. Esos que repelan, lo que les pasa es que han perdido su identidad. Cuando usted tiene su identidad y usted sabe que es un hijo de Dios y usted va a tener un encuentro con Él el domingo, usted viene sabiendo que su papá tiene algo que darle para bendecirlo. Sin importar quién se pare aquí enfrente. Usted no viene a ver al que se para aquí enfrente. Usted no viene a ver si habla bonito o deja de hablar bonito. Usted está esperando en el momento en que Dios suelta la palabra y usted es bendecido. En eso está usted su vida. Pero su Goliat viene y lo reta toda la semana. No, ¿a qué vas? Mira, van a hablar mal de esta. Ustedes tienen una forma de ser y se las quieren cambiar. No, y empieza duro y duro y duro. Hasta que llega el momento ¿qué nos pasa? Nos turbamos. Y al turbarnos, se altera el ánimo. Y lo triste de todo es que tu posición no es porque eres hijo de Dios, sino tu posición es por lo que los demás son. ¿Usted es por lo que los demás son? ¿Usted es por qué? Porque mi identidad es ser hijo de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios, yo sé que el papá que tengo sabe lo que necesito y es capaz de darme cada vez que se lo pido. Mire, yo le he dicho a usted, nunca se venga al servicio solamente así como Juan por su casa. Yo le he dicho a usted que antes de venir pase un tiempo delante de Él, doble sus rodillas, ponga delante de Dios su vida y dígale, ¿sabes qué, papá? Hoy voy para recibir lo que tienes para mi vida. Hoy me vas a bendecir. No sé quién va a hablar, pero lo que sí sé es que tú vas a estar ahí, Señor. Y a ti te voy a escuchar y de ti voy a recibir y tú me vas a bendecir, Señor. Dice la palabra de Dios que Saúl, siendo el rey y todo el ejército, estaba turbado y tenían miedo. ¿Sabe lo primero que le pasó a Adán después de haber pecado? Lo primero que le pasó a Adán después de pecar, cuando Dios puso delante de él y dijo, Adán, ¿dónde andas? Estoy escondido. Y así pasa. Mucha gente se esconde en su casa. Mucha gente deja de congregarse y se esconde en su casa, se esconde en su concha, se esconde en sus pensamientos, se esconde en su forma de ser. Ahí se esconde. Los que se esconden es que tienen algo que están escondiendo.
Por eso la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, mucho más cuando veas que el día se acerca. Y la gente le gusta escuchar, ahí viene Cristo, sí. Y se esconde. Vamos a ver quién era Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, veía que los otros pueblos tenían rey y ellos no tenían rey. Y empezaron, nosotros queremos rey y nosotros queremos rey. Como niños chiquitos, queremos rey y queremos rey y queremos rey, hasta que Dios, ándale, ahí va tu rey. Saúl fue el primer rey. En el capítulo 9 de la carta de Samuel, de la primera de Samuel, en el capítulo 9, ahí Saúl es llamado rey por parte de Dios. El capítulo 9 habla sobre eso. En el capítulo 11, usted va a ver a un Saúl totalmente diferente al que va a ver en el capítulo 17. Capítulo 11 de Primera de Samuel, vea el versículo 6. Ya lo tienen. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6, dice la palabra de Dios. Dice, y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Saúl en el capítulo 11 todavía estaba en su posición, todavía estaba en su identidad, y lo que lo llenó de ira fue que un ejército enemigo quería hacer algo con los de Israel. Como les tenían cierto temor, quisieron hacer un pacto con ellos, una tranza con ellos. Y esos hombres le dijeron, sí, pero les voy a poner una condición. ¿Cuál es la condición? Que todos los hombres de Israel se saquen el ojo derecho. O sea, todos tienen que sacarse el ojo derecho. Si ustedes quieren hacer un pacto conmigo, sáquense el ojo derecho. Y que hagan eso y entonces hablamos. Ándele. ¿Sabes que esas son las condiciones que normalmente Satanás pone en tu vida para que aparentemente tú puedas prosperar en algo, puedas crecer en algo, puedas tener algo? Él no es como Dios. Él te ama y lo que te ha dado es por amor. Pero ese rey le pidió que se sacaran un ojo, el derecho. Y eso vinieron a contárselo a Saúl. Y cuando Saúl vio que el pueblo estaba llorando porque les habían pedido eso, Saúl dijo, ¿por qué está llorando el pueblo? Y entonces le contaron, y el versículo 6 dice que llegó el Espíritu de Dios con Saúl, y Saúl se llenó de ira, se llenó de coraje por la maldad de esos, y ¿sabe qué fue a hacer? Fue y salió y venció a ese ejército. Ese era Saúl, capítulo 13. En el capítulo 13 habían pasado 2 años de que Saúl era el rey de Israel. 2 años. Como que ya se había acostumbrado un poco a ser el rey. Quiero que vea del capítulo 13, versículos del 9 al 14. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías, que se tardaba el plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14.
Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué importante es, hermano, que usted esté convencido de su identidad. Porque cuando tú y yo estamos convencidos de nuestra identidad y estamos disfrutando de nuestra identidad, tú y yo vamos a recibir una ordenanza de parte de Dios y como hijos de Dios vamos a ser obedientes. Y no importa lo que pase, usted y yo nos mantendremos en obediencia delante de Dios. ¿Ya se dio cuenta lo que le pasó a Saúl por no ser obediente? Dejó de ser obediente y el Señor le dijo, por cuanto no eres obediente, el reino se va a ir. Es más, tú estás ahorita como rey, pero ya me estoy buscando quién. A ti te llamó Dios con un propósito. A ti te llamó Dios porque Él vio dentro de ti que había de dónde hacer lo que Dios estaba pidiendo. Lo único que estaba demandando Dios de ti, o lo que demanda Dios de mí, es obediencia. Y mientras yo soy obediente, Dios es capaz de estar dando todo lo que Dios necesita. Pero hay muchos que queremos ayudarle a Dios. Saúl le quiso ayudar a Dios. Punto número 1. Saúl tuvo temor del enemigo más que confianza en Dios. Punto número 1. Saúl tuvo más miedo del enemigo que confianza en Dios. Punto número 2. Puso al pueblo antes que a Dios. Por eso Jesús dice muy claramente, el que ama a padre, madre, hijos, esposa, más que a mí, no es digno de mí. El que ama más el trabajo, el que ama más la flojera, el que ama más el fútbol, el que ama más los placeres, ese no es digno de mí. Saúl le tuvo miedo al pueblo. Y como le tuvo temor también al pueblo, pues lo que hizo fue desobedecer a Dios. Hermano, ¿vale la pena desobedecer a Dios para darle gusto a los demás? Te digan lo que te digan. Primero es Él. Después es Él. Y al último es Él. Y cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti también. Cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti también. Su reinado no fue confirmado, no duraría, así que Dios buscó un varón conforme a su propósito. Estamos viendo por qué Saúl en el capítulo 17 está turbado y miedoso, cuando en el capítulo 11 fue lleno del Espíritu, se enojó contra los malvados y salió y los desbarató. Samuel en el capítulo 15, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, dice, Dios habló con Saúl, siendo aún rey. Ve pues y hiere a Melac y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la ordenanza que Dios le dio a Saúl. ¿Cuál era la obligación de Saúl? ¿Cuál? Obedecerla. Y si dijera, ay, pobrecitos los de pecho, ¿qué tenía que poner delante de él? ¿La orden de Dios o sus emociones? La orden de Dios y decirle al ejército, van a pasar y van a arrasar y van a matar a los niños de pecho, a las vacas, a los perros, todo lo que se encuentren con vida lo van a acabar. Dios viene a tu vida y cuando viene a tu vida te dice, vas a arrasar con todo lo que te voy a ordenar. Se acabaron las drogas, el alcohol, las mujeres, las cosas que no son buenas, las tranzas, los desánimos. Y Dios empieza a decir todo lo que tienes con que acabar. ¿Cuál es tu obligación? ¿Salir y acabar con eso?
No como dijo un hombre, ay, es que me ha costado tanto mantenerla, pues ¿te va a pesar más estar en el infierno? Saúl recibió una orden de parte de Dios, vas a acabar con todo. Hermano, a ti Dios te ha dado una orden también. Vas a acabar con todo lo que no viene de mí. Vas a acabar con todo lo que no edifica. Vas a acabar con todo lo que te separa de mi gracia. Vas a acabar con todo lo que da mal testimonio en tu vida. Es que así soy yo, pues se acabó. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿vives tú o vive Jesús? Si vive Jesús, entonces esos gustos se acaban. Y si eres así, pues se acabó también. Así soy y nadie me cambia, yo oí a alguien que decía. Entonces en el capítulo 15, Dios le ordena hacer todo eso. ¿Qué hizo Saúl? Versículo 9, vea el versículo 9. El 3 le mandaron a hacer eso. En el 9, vamos a leer el 9. Dice el 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. ¿A los ojos de quién? A los ojos de ellos. Ellos dijeron, esto sí es malito. No, esto sí es malo. Esto es malito, con esto sí me quedo. Mire qué fácil es dejar de hacer la voluntad de Dios porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nos dejamos llevar por nuestros gustos. Por eso se lo he dicho que cuando el papá le dijo a la niña, hija, ponte a leer la Biblia y cuando llegue me vas a decir qué encontraste en ella. Y la niña abrió ese pasaje donde Dios le estaba diciendo a Saúl, mata a todo. Y la niña estaba temblando. Llegó el papá y la encontró muy así. Y dije, ¿qué te pasa, hija? Dije, papá, ¿verdad que en ese tiempo Diosito no era cristiano? Hermano, Dios sabe lo que te hace falta. Dios sabe lo que necesitas. Si tú dejas un bebito, se va a convertir en un hombre y te va a dar mucha lata. Si tú dejas una situación en tu vida, por chiquita que sea, por inocente que parezca, esa va a crecer. Y cuando crezca te va a dar lata. Y cuando crezca y te dé lata, vas a dejar tu identidad y tu posición también. Por eso lo más importante es obedecer a Dios. Saúl no lo hizo. ¿Qué le pasó? Le mintió creyendo poder engañar a Dios. En el versículo 13, mire lo que le dice. Vino Samuel a Saúl y le dijo, bendito sea tú de Jehová. Y fíjese lo que dijo Saúl. Yo he cumplido la palabra de Dios. Saúl dijo, yo he cumplido. Te pregunto, ¿cumplió? No. Primero, creyó poder engañar a Dios. Hermano, a Dios no lo podemos engañar. Dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. O sea, tú te puedes encerrar en lo oscurito de tu casa, en el rincón de tu baño, te puedes poner debajo de las cobijas, puedes hacer lo que tú quieras, pero nunca vas a engañar a Dios. Dios dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Hermano, si tú siembras mentiras para con Dios, vas a cosechar problemas en tu vida. Lo primero que hizo Saúl fue mentir. Segundo, volvió a tenerle temor al pueblo. A veces los papás no ponen orden en su casa porque le tienen miedo al hijo. Yo he escuchado hermanos que me dicen, no, porque si no se me va de la casa. Mira nomás. Se me va de la casa. No, porque se va a hacer algo, se va a suicidar, me dicen. Insensato, te agarró, te tomó la medida nada más. Hermano, tú no puedes dejar de hacer lo que Dios te pide que hagas por miedo a tus hijos. Tú no puedes dejar de hacer lo que debes de hacer por miedo a tu esposa o a tu esposo o por los compañeros del trabajo. Es que me van a hacer a un lado, que te hagan a un lado. Lo importante es que Dios no te deseche. Eso es lo importante, que Dios no te deseche. Dele gracias a Dios y se lo voy a dar, déselo de corazón. ¿Dónde dice que Saúl le tuvo temor al pueblo?
ahí donde está en el 15, en el 20 y en el 21. Fíjese lo que dice. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amelac, y he destruido los amalecitas, mas el pueblo tomó el botín. Ya nomás. Él es el rey y el pueblo tomó el botín. Tú eres el papá de la casa, tú eres el sacerdote de la casa, tú eres el hombre de la casa y te dejas que te quiten el botín los hijos. Hermano, no tengas miedo cuando tengas que poner orden en tu casa. Pero sobre todo no tengas miedo cuando tengas que poner orden en tu vida. Dios respalda el orden. Dios está de tu parte. Número 3 dice: Saúl es desechado por Dios por rebelde y obstinado. Vea lo que dice el versículo 23. Dice el Señor: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. A ninguno de nosotros nos gustaría escuchar esas palabras. Pero no lo queremos escucharlas, pero estamos haciendo cosas para que las oigamos. No me digas que me porté mal, pues no te portes mal. Sencillito. Último, no arrepentimiento, lo único que buscó fue apariencia delante del pueblo y no humillación delante de Dios. Fíjese, después de lo que había hecho Saúl, después de no obedecer, después de todo lo mal que se portó, a Saúl lo que le importó no fue tanto lo que Dios pensaba de él. A Saúl le interesaba que el pueblo no pensara mal de él. Y entonces le dice a Saúl: bueno, mira, vente conmigo para que todos vean que andas conmigo, que tú estás conmigo. Oye, pero ¿cómo, hombre? Ahí en el versículo 30 dice muy claramente: y dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. O sea, no dijo me arrepiento. Lo que dijo es: pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ahora no solamente la sentencia de ser desechado como rey, sino la sentencia de muerte. Fíjese nada más, es ungido como rey, es lleno del Espíritu Santo para que vaya y haga la labor a la que Dios le llama. Se da cuenta del poder que Dios pone en él para poder cumplir con el propósito. Inmediatamente empieza a ser un hombre diferente. Y vea lo que sucede en el versículo 33, ahí en el 15. Samuel le dijo: como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Así tu madre será sin hijo entre las mujeres. ¿Qué le estaba diciendo? Así como tu espada mató a otros, tu espada te matará a ti. Los que no estamos dispuestos a ser gobernados por Dios, fíjese bien en esto. Los que no estamos dispuestos a ser gobernados por Dios, no merecemos gobernar a los hombres. El hombre que no está dispuesto a ser gobernado por Dios, no tiene por qué gobernar a nadie. Por eso, si tú quieres ser un buen gobernante en tu familia, si tú quieres ser un buen gobernante en tu casa, el primer paso que tienes que dar es someterte al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Y cuando Dios vea que tú estás en su perfecta voluntad, hermano, no te va a costar a ti. Va a ser la gracia de Él en tu vida para que los demás vivan en orden en tu hogar también. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Regresamos al versículo 11 de 1 Samuel 17. ¿Ya lo tiene ahí? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué le pasó? Y tuvieron gran miedo. Hermano, ¿había razón para que le pasara eso? Sí, había razón. Ya Dios le había dicho: no más rey, te vas a morir. Ya Dios había acabado con él. ¿Cómo estaba la identidad de Saúl? Por los suelos. ¿Creen que iba a poder mantener su posición? Claro que no, si lo que quería era esconderse debajo de una piedra que no lo vieran.
Dijimos que son dos caras de la moneda, ya vimos una. Rápidamente vamos a ver la otra cara. Ya leímos 1 Samuel del 1 al 11 y vimos que el pueblo de Israel estaba turbado juntamente con su rey. ¿Quién era Goliat? Hermano, Goliat era un hombre que medía 2.92 metros de estatura. Esa era la estatura de Goliat, casi 3 metros. Y lo que habla acerca de su cota de malla, su cota de malla de bronce pesaba 57 kilos. Era lo que pesaba. Imagínense el angelito cargando con eso. Y el hierro de su lanza pesaba 7 kilos. O sea, un hombre corpulento, un hombre, nada más de verlo era sacarle la vuelta. Bueno, mira, el mismo Goliat que tenía a Saúl amedrentado y con temor, es el mismo Goliat que vio David. Nada más que le voy a decir cómo vieron los dos. Saúl veía a Goliat así y David lo veía así. Saúl confiaba en lo que ese hombre podía hacer. David estaba totalmente convencido de lo que Dios hacía, de la capacidad de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Por eso, aunque se enfrentaron al mismo gigante, la posición fue diferente. Tú podrás escuchar a algunos hermanos que tienen problemas serios en sus vidas, hermano, y que los ves en la confianza, en la seguridad y en la fe de que Dios está obrando. Y vas a ver a otros que tienen el mismo problema y los ves totalmente desbaratados, porque su confianza no está delante de Dios. ¿Qué hacía Goliat, hermano? Goliat estaba pidiendo que salga un hombre, salga un hombre. Si un hombre me venciere, nosotros les vamos a servir, pero si nosotros los vencemos, van a ser nuestros sirvientes. Yo te pido esta mañana que le des gracias a Dios. ¿Sabes quién fue el que salió por ti y por mí? Jesucristo. Jesucristo salió por ti y por mí. Jesús salió enfrente de ese gigante que estaba amenazando, que estaba continuamente haciendo daño, y Jesús lo venció en la cruz para que tú y yo con Él seamos más que vencedores. Así es que si se vuelve a parar otro Goliat delante de ti, te dice, a ver, vente, enfréntate, hermano, a ti solamente te queda hacer lo que Dios dice en su palabra. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Cuando vengan ese tipo de situaciones, tú tienes una posición. Tu posición es ser hijo de Dios. Como hijo de Dios, tú no tienes que temerle a tus enemigos. Lo que tienes que hacer como hijo de Dios es estar sometido delante de Él. Él se encarga de tus enemigos. Él se encarga de tus enemigos. Mira lo que le dice David a Saúl. Le dice, cuando yo cuidaba ovejas y venía león, yo me encargaba de él. Y venía un oso y yo me encargaba de él. Y si era necesario, agarraba al oso o al león y les agarraba las quijadas y los despedazaba. Ya me imagino a Saúl viendo el tamaño de David y viendo el tamaño de Goliat. Y luego le dijo, y así como el Señor estuvo conmigo para matar al león y para matar el oso, va a estar conmigo para matar al gigante, a Goliat. Esa es la confianza de un hijo de Dios. Hermano, Dios dice en su palabra que tú y yo podemos mantener nuestra identidad y nuestra posición porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo tenemos en Cristo que nos fortalece. Tú vas a estar teniendo continuamente, mire, nosotros los hijos de Dios tenemos continuamente a uno que es enemigo de nuestra alma. La palabra en 1 Pedro 5:8 dice, velad y orad, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Oye, si tú estás en tu identidad y en tu posición, lo puedes escuchar, que abra el hocico, que haga lo que haga, diga lo que diga, y tú sabes que el que te guarda es fiel para seguirte guardando. Que no va a dejar que te toquen. La palabra de Dios dice también que en Jesucristo somos más que vencedores. Si tú quieres caminar
con las promesas de Dios. Solamente tienes que tener tu identidad y tu posición delante de Él. La palabra de Dios, y con esto terminamos. La palabra de Dios dice, se paró Goliat, y al pararse Goliat, David inmediatamente, hermano, vino y se puso en la posición que le tocaba. Se mofó de él. Le dijo que si era un perro para que estuviera él con piedras delante de él. Yo te invito para que estas palabras de David tú las tengas en tu corazón. Tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, tú le puedes decir, tú vienes a mí como tentación con esa mujer que aparentemente está muy bien, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí en desánimo, tú vienes a mí en esto, tú vienes a mí en lo otro, pero yo siempre estoy en Jehová, que ha vencido, en Jehová de los ejércitos. Si tu posición es esa, tu victoria está hecha. Si tu posición es esa, tu victoria está hecha. Hermano, mire, antes de que David se enfrentara a Goliat le pasó lo siguiente. Lo menospreciaron. Sus hermanos hablaron mal de él. El rey le dijo, pues ponte los aditamentos que yo uso. Para nada. Los aditamentos de David no eran necesarios los que Saúl usaba. Le quedaba grande, pero lo que le quedaba bien era la presencia de Dios en su vida. Hermano, a ti te pueden hacer y decir muchas cosas. Tú mantente. Tú puedes sentir en ocasiones que hay muchos que están en tu contra. En el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 6, no lo busque, nada más le voy a decir esto. Eliseo, el siervo de Dios. Diga, Eliseo, el siervo de Dios. Ahora diga, yo, el siervo de Dios. Porque lo mismo de Eliseo es para ti, hermano, en esta tarde. Viene Giesi era su paje, y viene Giesi y le dice, Eliseo, mira, todos los que están en contra nuestra. Y volteó, y haz de cuenta, ¿no? Agarrándolo así pequeño, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y salió Giesi y le dijo, ¿cuál? Son muchos. ¿Y sabes lo que hizo Eliseo? Oró y le dijo, Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos para que vea. Los ojos fueron abiertos. ¿Y sabes qué se dio cuenta Giesi? Que detrás del ejército malo estaba el ejército de Dios. Estaban los ángeles de Dios en caballos de fuego, dispuestos, hermano, para que si a ellos se les ocurría levantar la mano contra el siervo de Dios, iban a ser aniquilados. Hermano, Dios tiene sus ángeles a tu servicio. Dios tiene los ángeles a tu servicio. Los ángeles de Dios, lo dice el libro de Hebreos, son espíritus que vienen a ministrar a los que hemos tenido la salvación. Así es que esta mañana te digo, mantén tu identidad y mantendrás tu posición. Póngase de pie. Esta mañana, esta tarde, mira, quiero decirte algo. Yo no sé cuántos de aquí han dejado su identidad. No sé a cuántos de aquí les han trastornado la identidad con cosas, con problemas, con dificultades. Pero quiero decirte esta mañana que si tú eres capaz de venir delante de Él y decirle, Señor, perdóname, tú vuelves a tener la misma posición que tenías antes de caer en dificultad. Saúl no hizo eso, hermano. Saúl no se humilló, Saúl no se arrepintió. A Saúl le interesaba en el qué dirá. Saúl no vino delante de Dios, por eso Saúl fue desechado. Hermano, tú no necesitas eso. Lo único que necesitas es decirle a Dios, Señor, perdóname. Perdóname por dejar mi identidad. Cada vez que haces lo que no es de Dios, pierdes tu posición. Cada vez que caminas haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios, es porque dejaste tu identidad. Si tú perdiste la identidad, si tú dejaste la identidad, te tengo una buena noticia. Dios te la quiere regresar. Dios quiere que la tengas. Recíbela. Ponte a cuentas con Él.
Dile a Dios, Señor, perdóname. Señor, me quiero mantener en mi posición. Venga lo que venga, pase lo que pase, Señor. De aquí no me voy a mover. Hermano, nada ni nadie vale la pena para que se vaya al infierno. Nada ni nadie. No hay dinero, no hay mujer, no hay placer, no hay actitud que valga la pena para que seas desechado de esa herencia tan hermosa que Dios te ha concedido en el reino de los cielos. Lo único que necesitas en esta tarde es decirle a Dios, Señor, perdóname, aquí estoy.